Pensemos por un momento en la Navidad de 1914. Había una guerra en marcha, una que se suponía que iba a acabar antes de Navidad, pero que se había convertido en un auténtico infierno. Un lodazal de barro, de ratas y de muerte. Millones de hombres atrapados, congelados en agujeros cavados en la tierra, con el eco de esa promesa rota resonando en sus cabezas. Y ahí estaban, en las trincheras, a veces a poquísimos metros los unos de los otros, separados por un trozo de tierra desolada, un páramo que llamaban tierra de nadie. Aquello era, un matadero al aire libre, lleno de alambre de espino, cráteres de bombas. La muerte era una compañera más del día a día. Y justo en la víspera de esa primera Navidad de la guerra pasó algo completamente impensable. Algo que desde luego no ordenó ningún general ni ningún rey. Surgió de forma espontánea, del frío y del barro. Los soldados, que eran enemigos a muerte, decidieron por su cuenta y riesgo bajar los fusiles. Para entender de verdad lo extraordinario que fue este momento, hay que ponerse en situación. Llevaban ya 5 meses de combates brutales y el frente occidental se había estancado por completo. La guerra de trincheras era una realidad horrible, estática, de la que parecía que no iban a salir jamás. Esta tierra de nadie era el símbolo máximo de la separación y el peligro constante. Era una barrera, no solo física, sino también psicológica, diseñada para que los hombres se odiaran, para que no se vieran como personas, sino simplemente como objetivos a los que disparar. Cruzarla significaba la muerte, casi segura. Pero todo empezó a cambiar en Nochebuena, sobre todo en el sector británico, cerca de Ypres, en Bélgica. A lo largo de kilómetros y kilómetros de frente, el ruido constante de los disparos empezó a apagarse y fue reemplazado por un silencio casi total. Es que la propaganda en ambos bandos había sido implacable, ¿eh? A los soldados británicos se les decía que los alemanes eran unos bárbaros, y a los alemanes que los británicos eran simples mercenarios, estaban adoctrinados para odiar. Y sin embargo, la realidad de esa noche hizo saltar por los aires todo ese adoctrinamiento. Lo que vieron los soldados británicos tuvo que ser increíble. Primero, unas lucecitas parpadeando en las trincheras enemigas. Eran árboles de Navidad. Y entonces oyeron un sonido que rompió la noche. Era un coro de hombres cantando Stille Nacht, Noche de Paz. Cuando acabaron, los británicos rompieron en aplausos y respondieron cantando sus propios villancicos. Y así empezó el diálogo, no con balas, sino con canciones y saludos a grito. Este testimonio, sacado del diario de un soldado escocés, lo resume a la perfección. La incredulidad debió de ser abrumadora. En el lugar más oscuro del planeta, de repente, el espíritu navideño demostraba ser más fuerte que toda la maquinaria de guerra. Si lo de la noche fue surrealista, lo que ocurrió a la mañana siguiente, el mismísimo día de Navidad, fue el verdadero milagro. Con la luz del día, la valentía se apoderó de ellos. Un soldado, y luego otro, y otro más, salió de su trinchera, sin armas, con las manos bien altas, y empezó a caminar hacia el enemigo. Hombres que el día anterior estaban intentando matarse, de repente salían de sus agujeros y caminaban los unos hacia los otros. Se encontraron en el centro de la tierra de nadie, se dieron la mano y empezaron a hablar, a compartir lo poco que tenían. Incluso colaboraron en una tarea terrible pero necesaria, dar una sepultura digna a sus camaradas caídos. Es que la humanidad se abrió paso en los detalles más pequeños. Intercambiaron los pocos lujos que tenían. Los alemanes compartían puros y salchichas, mientras que los británicos ofrecían sus latas de carne, chocolate y tabaco. Gestos muy sencillos que, en el fondo, reafirmaban que todos eran iguales. Las cartas que estos hombres enviaron a casa describen escenas que parecen sacadas de una película. Se enseñaban fotos de sus mujeres y de sus hijos. Un soldado británico, que era barbero en la vida civil, le cortó el pelo a un soldado alemán. Y quizá el momento más conmovedor de todos. Celebraron funerales juntos, rezando el Salmo 23, El Señor es mi pastor, cada uno en su propio idioma. Y entonces, en medio de esta tregua increíble, ocurrió el momento que se convertiría en una auténtica leyenda. En varios puntos del frente, alguien sacó una pelota de fútbol, algo que se le parecía, y sucedió lo impensable. Usando cascos para marcar las porterías, alemanes y británicos jugaron partidos de fútbol improvisados. El más famoso de todos, cerca de Armentières, se dice que terminó con una victoria alemana por 3-2. Durante un par de horas, no eran soldados, solo eran jóvenes jugando al fútbol en un campo helado. Y claro, esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? La pregunta que aterrorizaba a los altos mandos. Si los soldados se veían como seres humanos, si podían compartir un partido de fútbol, ¿cómo iban a seguir las órdenes de matarse entre ellos al día siguiente? La tregua era en sí misma una amenaza existencial para la guerra. La reacción de los generales fue de furia.
Furia absoluta. No lo vieron como un acto de humanidad, para nada. Lo vieron como una traición. Se emitieron órdenes estrictísimas prohibiendo cualquier tipo de confraternización con el enemigo, bajo amenaza de consejo de guerra. Y las unidades que participaron fueron rápidamente rotadas a otros sectores del frente para evitar que algo así volviera a pasar. La tregua de Navidad de 1914 fue un destello de luz único. Fue un momento espontáneo que, lamentablemente, nunca más volvería a ocurrir a esa escala durante el resto de la guerra. Los generales se iban a asegurar de ello. A partir de ahí, la guerra se volvió progresivamente más industrial, mucho más brutal. En 1915 llegó el gas venenoso, y en los años siguientes los bombardeos masivos de artillería lo deshumanizaron absolutamente todo. La posibilidad de que se repitiera un momento de conexión humana como el de 1914 se desvaneció por completo. Pero a pesar de todos los intentos de los altos mandos por borrarla de la historia de esa tregua nunca se olvidó. Sobrevivió donde tenía que sobrevivir, en las cartas y en los diarios de los hombres que la vivieron, como un testimonio personal y honesto de un día extraordinario. Al final, la tregua es un recordatorio, y uno bastante incómodo para los que hacen la guerra. Demuestra que la humanidad que compartimos puede ser a veces mucho más fuerte que las banderas, las órdenes o la propaganda. Nos deja con una reflexión final. Los actos más valientes no siempre ocurren con un fusil en la mano. A veces, la mayor valentía consiste simplemente en extender una mano al otro lado de la alambrada. Una idea que más de un siglo después sigue resonando con una fuerza tremenda.